Bienvenidos al primer episodio del podcast de San Pedro Media, Marketing para Influencers, donde te enseñamos a transformar a tu público en clientes, a transformar ese público que tienes, esa audiencia en un negocio real. Y este es el primer episodio, tengo aquí a Carla conmigo. Hola. Qué breve es siempre esta mujer. Hola, buenos días. O buenas tardes o buenas noches, según donde estéis escuchando y cuándo. Y en este primer episodio, al final, lo que queríamos era asentar esas bases. Toda historia tiene un principio, todo podcast tiene un principio, todo negocio tiene un principio, y aquí el principio es hablar sobre qué son los influencers o qué es un influencer. Sí, bueno, yo antes que nada igual hablaría de qué no es ser un influencer. ¿Qué cosas estamos considerando mal cuando hablamos de influencers? Bien, ¿en qué sentido? ¿Qué crees que la gente piensa que es un influencer y que realmente no lo es? Pues creo que hay veces que gente con muchos seguidores se considera que es un influencer y solo por tener 50.000, 100.000, 500.000 seguidores no tiene por qué significar que generes influencia sobre ellos. Uh-huh. Esto creo que Carla lo dice porque cuando me mandó su currículum y estuve mirando su cuenta de Instagram, ella ya tenía sobre 1.000 seguidores, pero tenía un perfil de influencer total. Y yo siempre lo digo, que no se trata del número de seguidores, sino lo que esas personas sienten por ti. Y Carla, cuando sube cualquier historia o cualquier foto o cualquier cosa en la que esté hablando sobre algo, después un montón de gente le pregunta: oye, ¿dónde has comprado eso? Oye, ¿dónde ha salido eso? Oye, ¿qué tal esto que probaste el otro día? Que a veces dice, llega a dar hasta un poco de miedo a veces, que dices, pues si no te conozco de nada. Pero eso es un influencer y eso lo puedes conseguir con 1.000 seguidores, con 2.000, con 100.000 o con 1.000.000. ¿Verdad, Carla? Me hagas esas preguntas sin ver. Sí, no, estoy de acuerdo y por eso te lo digo, porque creo que hay muchas veces que se está confundiendo un poco. Esto ya lo he dicho, el volumen y ¿qué decimos ahora? Tienes que seguir. Esto, José Luis, no cortes nada, todo natural. No, hombre, claro que lo vas a cortar. José Luis, no cortes nada. Y es Esto que es saber que estás ahí nos da una confianza. el backstage. Vale, entonces, ¿qué tres cosas dirías que son primordiales o esenciales para considerar que un perfil es de influencer? Tenga el volumen que tenga. Es que no hace falta ni tres, hace falta una, y es que la audiencia te quiera. Es decir, que influyas sobre esa audiencia. Y cuando hablamos de influir, siempre a veces la gente ya tira por el tema de sectas o de cosas más extrañas, pero influir simplemente es que la gente tiene en cuenta tu opinión. No quiere decir que porque tú digas, oye, comprad esto, lo vayan a hacer, pero sí que si dices, este producto es bueno, este servicio es bueno, me fui de vacaciones a tal país y era un país de lujo. Pues que tú tengas en cuenta esa opinión de una persona quiere decir que esa persona tiene una influencia sobre ti y se considera un influencer para ese público o esa persona. Por eso digo que es la diferencia. Yo recuerdo ser mucho más influencer cuando era mucho más pequeño, porque hablaba de cosas más concretas, tenía una relación más estrecha con los pocos seguidores que tenía, y a medida que vas creciendo, vas ampliando el público, ya no tienes ese mismo poder de persuasión sobre la gente o de influencia que cuando tienes una relación mucho más estrecha con los seguidores. Recuerdo al principio que prácticamente conocías y eras capaz de hablar con casi todo el mundo y sabías más o menos qué intereses tenían unos y qué intereses tenían otros. Ahora llega un punto en el que cuando amplías y tienes una audiencia tan grande, lo que aconsejes en general, a lo mejor para la mitad o para el 80% de toda tu audiencia no tiene ningún sentido. Y ahí es donde pierde un poco el hecho de tener un tamaño más grande. Ya hace bastante tiempo que los microinfluencers están creciendo mucho más en cuanto a popularidad entre las marcas, entre los negocios, por eso mismo, porque la audiencia es más reducida y eres capaz de influenciar y tener mucho más sentido para esa audiencia más pequeña. Vale, entonces a las marcas igual les está interesando más los microinfluencers porque tienen mucho más poder sobre la audiencia. Sí, es que es lo que ocurre en casi cualquier sector, que cuando está de moda una zona, por ejemplo, para salir de fiesta, no quiere decir que los mejores locales estén en esa zona, pero sí que al estar de moda los precios van a ser más altos. Probablemente las grandes celebridades vayan a esos locales, pero no quiere decir que vaya a ser donde mejor te lo pases o donde mejor noche pases. Pues con los influencers pasa igual. Vas a ver a las grandes marcas como Nike, como Adidas, que van a trabajar con los influencers número uno, pero no quiere decir que el retorno sobre esa inversión del influencer vaya a ser tan alta como la que consigues con un influencer pequeño. Y a lo mejor trabajas con un influencer de 10.000, 15.000, 20.000 seguidores y te da un retorno muchísimo más alto que lo que te puede dar una gran celebridad que obviamente va a pedirte muchísimo más dinero por esa misma promoción. Entonces, una Dulceida, una María Pombo, una Paula Gonu se deberían de preocupar porque están perdiendo poder sobre su audiencia, están perdiendo un poco homogeneidad entre sus seguidores. Tampoco vamos a rajar de las grandes artistas de este país, pero... No, simplemente preocupar.
No es decir, que se tengan que "Ostras". preocupar, se tendrían que preocupar únicamente de pensar lo que vamos a intentar es influenciar a la gente sobre cosas externas. Llega un punto en el que cuando llegas a ese nivel de seguidores, pues estilo Dulceida, tu idea ya no es influenciar sobre cosas externas, sino sobre cosas propias. Por eso el avance que suelen hacer los influencers o las celebridades de un nivel muy alto es pasar a no comercializar cosas de otros, sino a comercializar cosas propias. Porque si algo en común tienen todos los seguidores de Dulceida, a lo mejor no es que les guste la moda o que les guste ir de viaje, sino la única cosa en común que tienen es que les gusta Dulceida. Por lo tanto, eso es lo que tiene que aprovechar Dulceida y cualquier influencer de decir, oye, ahora que tengo un público suficientemente grande, si saco algo que me represente a mí, probablemente a ellos les guste. Vale. ¿Y en qué punto crees que te das cuenta de que tu comunidad te quiere tanto que te compraría a ti prácticamente? Hay que hacer pequeñas pruebas. Al final nunca lo sabes a ciencia cierta. Yo siempre digo que el marketing es una ciencia que va a volumen, va a datos. Cuantos más datos tienes, más sencillo saberlo. Pero es algo que tienes que ir tanteando poquito a poco e ir viendo qué tipo de promociones y probablemente en el momento en el que ya tengas una comunidad tan grande que no sepas bien si esto les va a interesar o no, probablemente sea un buen momento de pivotar y decidir, oye, pues a lo mejor hay que buscar algo que esté más ligado a mi persona y que sí que pueda interesar a lo que es mi audiencia. Muy bien. Si te soy sincero, a mí lo que más me molesta del tema de influencer es que la gente todavía, y son los ejemplos que hemos puesto, los asocia mucho a moda. Influencer es influencer de moda. Sí, no, o sea, es que yo realmente conozco muy pocos influencers que no sean de moda. Es que es donde No me vienen ejemplos a la cabeza, vaya. pues es donde nació un poco el tema de los influencers, donde se hizo más famoso en tema de celebridades, etcétera. Pero vamos, todos los clientes con los que trabajamos, yo los considero influencers a la gran mayoría y ninguno es de moda. Tenemos influencers de tema de salud, tenemos influencers de tema deporte, tenemos influencers de tema espiritualidad, influencers de tema emprendimiento, Comida. de comida, y no por ello dejan de ser influencers. Y al mismo tiempo que pues Dulceida te puede recomendar una marca de ropa, pues Mario, por ejemplo, te puede recomendar una marca de suplementación deportiva, te puede ropa de deporte, material deportivo, máquinas, y siguen siendo influencers, pero sí que creo que tenemos que dejar de pensar siempre en influencer en el sentido moda. Que vale que para Carla es el tema que le gusta Es el también, centro es lo... No, pero ¿no crees que hay un poco de diferencia ahí entre influencers y marca personal? Porque igual soy solo yo, pero yo asocio influencers a moda, complementos, viajes, todo lo más, y marca personal al resto de cosas que estamos mencionando. Yo no hago diferenciación, sí que a lo mejor es que el término influencer ya se ha asociado como a eso, igual es hasta peyorativo, a lo mejor para alguno de nuestros A los clientes es influencers como... la mayoría no les gusta decir que son influencers. Por ese estilo. Es que al fin y al cabo es como el término, pero influencer me imagino que significa que es una persona que influencia. Entonces realmente cualquier persona que tenga influencia sobre X número de personas... El guay del grupo de amigos también es al final influencer. es un influencer a pequeña escala. Todos en nuestro grupo de amigos o en nuestra familia tenemos un influencer o un líder o una marca personal más fuerte que es la que se encarga de dirigir un poco a los demás. Es lo que se dice de que hay líderes y seguidores. Pues el influencer aquí en este caso sería como el líder y después los demás son los que se encargan de seguir al resto. Y es que tienes al Papa, que es influencer. Tienes a Almodóvar, que es influencer. Tienes a un montón de personajes, tienes incluso a periodistas que son influencers, porque se encargan de dirigir un poco la opinión del resto de periodistas, del estilo un poco del resto de periodistas. Y yo por eso, para mí el término influencer no es peyorativo, pero entiendo que hay gente que le pueda molestar ese tipo de término. Pero al final una marca personal y un influencer, para mí tiene más valor el hecho de ser influencer, porque quiere decir que además de tener una marca personal, eres capaz de influir sobre otras personas. Y ahí, sobre todo, cuando tienes esa influencia, es donde puedes monetizarlo. Porque de nada sirve, como dice nuestro mentor Taki, hay que intentar ser lo más rico posible siendo lo menos famoso posible. Porque en el momento en el que consigas mucha fama, pero que eso no vaya con un negocio o con algo más tangible o más real detrás, realmente yo ahí le veo más inconvenientes que ventajas. El hecho de tener todas las desventajas que puede tener la fama y no tener todos esos beneficios que puede ser el aprovechar bien esa marca personal, el poder crear un producto que ayude a tu audiencia y sobre todo que cuando influencias no tienes que pensar que está influenciando aprovechándose de los demás, sino que cuando
Eres una influencia, puedes hacerlo de forma positiva. Igual que le preguntamos a Fer dónde es un buen sitio para poder ir a cenar, o le pregunto a cualquier amigo dónde es un buen sitio para irse de vacaciones, o qué marca de ropa está ahora haciendo una colección que es fantástica, pues siempre puedes influir de forma positiva sobre las personas. Vale, y ahora que decías lo de como que aprovechan su comunidad para venderles o colocarles cosas, ¿qué opinas de todo lo negativo que se dice de los influencers? De que solo viven de regalos, viajando, que se levantan a las 2 de la tarde, todo este tipo de ideas que están en torno al concepto de influencer. Es que ahí es donde yo veo principalmente el problema. El hecho de que los influencers, muchos piensan que solo pueden vivir de promocionar otras cosas, y es exactamente el término que has dicho el de colocar a su audiencia X productos. Cuando estás limitado en que vives solo de eso y vives de hacer promoción, el problema es que muchas veces promocionan cosas con las que no están de acuerdo o que no les gustan. Por ahí ha pasado hace no mucho una influencer con unas tortitas que no estaban muy buenas y tuvo que decir, no están nada mal, compradlas, chicas. Pues cuando vives de eso y tienes que decir, oye, si quiero pagar el alquiler, tengo que promocionar esta marca, lo haces y no estás conforme con ello. Y ahí es donde empieza el declive del influencer, cuando te dedicas a promocionar cosas en las que no crees. ¿Qué ocurre? Nosotros es desde lo primero que siempre marcamos en la agencia, que es nosotros tenemos proyectos propios y proyectos externos o proyectos ajenos. Cuando no tenemos ningún proyecto ajeno que nos guste, no vamos a trabajar en un proyecto ajeno que no nos vaya a gustar. Para eso tenemos un proyecto propio y lo trabajamos. Cuando un influencer no solo vive de proyectos externos, es capaz de decir, vale, pues aprovecho y trabajo en ese proyecto propio que tengo, monetizo ese proyecto propio, que sí que sé que es positivo para mi audiencia. O creas una relación mucho más estrecha y mucho más afianzada con una única marca que sí que consideras que es muy positiva. Pero cuando estás pivotando entre una marca a otra, no te da tiempo ni a probarlas, ni a saber si son buenas o no, pero solo te mueves por la parte del dinero, ahí es donde empieza pues, todo el declive de los influencers que se dedican a colocar productos o a colocar marcas o a colocar empresas en su audiencia. Y ahí pierdes cada vez más influencia y te conviertes en una marca personal con una audiencia muy grande, pero con cero influencia. Y Carla se ha quedado dep ya. Estaba pensando. No, te iba a decir que crees entonces que uno lo haga puede influenciar como al conjunto. No sé si me explico. Que haya un influencer o dos o un grupo que se dediquen a vender cosas que no están acorde con su estilo puede generar como una imagen negativa en el colectivo, que es lo que ha llegado un poco a hoy. Sí, es que al final es lo mismo que ha pasado. Yo lo recuerdo en el mundo de los actores, de muchísimos actores que eran como actores más de culto, puede ser como Robert De Niro, cosas así, y acaban haciendo comedias o películas chorra porque el dinero que le daban por ella era muy alto. Y ahí es cuando empiezan, pues son unos vendidos, tal cual. Yo ahí pues tengo esa lucha interna entre decir, ¿es venderse o no? Cuando tienes otro tipo de proyectos, yo creo que es más interesante hacer pues, un enfoque como ha podido hacer a lo mejor Mel Gibson, que cuando empezó a no tener a lo mejor películas de tanta calidad, pues pasó a ser director y se centró en seguir manteniendo cosas de calidad, cosas que iban con él. Porque si no, pierdes ese valor. Y después volver cuesta mucho. Cuando una persona, si al final te vendes por dinero completamente y consigues una marca que te paga, porque al final casi todo el mundo tiene un precio, y si al final te vendes a una marca y no engañas, pero no aconsejas de forma adecuada a tus seguidores, pierdes esa confianza de los seguidores y, como dice Warren Buffett, tardas una vida entera en ganarte una reputación y tardas 5 minutos en perderla. Y para mí no merece la pena pues, venderte al dinero que sea, porque al final estás vendiendo toda tu imagen, toda tu reputación, que has tardado años en conseguirlo, por una cifra de dinero exacta, que vas a poder conseguirla a largo plazo sin ningún tipo de problema. Pero como por una cifra de dinero pierdas todo lo que has ido trabajando, pues al final luego va a ser muy complejo volver a recuperarlo. Vale, y hablando de como buenos influencers, entre comillas, y malos influencers, si tuvieras que definir el perfil perfecto de un influencer para ti, ¿cómo sería? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo tiene que ser? Para mí Ideas. el influencer perfecto es como si fuese un amigo. Que un amigo nunca te va a recomendar o te va a decir que hagas algo negativo o algo en lo que él no confíe. Yo considero que el influencer positivo, el buen influencer, tiene que ser una persona que consuma esa misma cosa que te va a ofrecer. Si te dice, oye, pues tómate estas tortitas porque están buenas, a lo mejor luego a ti no te gusta, pero por lo menos sabes que ese influencer todas las mañanas se toma sus tortitas y que le gustan y que le funcionan genial. O que si toma X bebida, que si viste X ropa, que si va a algún hotel o algún restaurante es porque de verdad le gusta. Después puede que a ti no,
pero por lo menos sabes que no te dice que lo hagas porque le van a pagar por ello. Entonces es la diferencia entre un mal influencer, que al final es como si fuese un negocio o una empresa, que únicamente es me pagan X dinero, yo traslado un mensaje y ya está, sino estoy usando este servicio, estoy usando este producto, a mí me gusta, te lo voy a recomendar. A lo mejor a ti no te gusta, pero yo sé que a mí sí. Y entonces, ¿todo el mundo puede ser influencer? Porque todo el mundo puede ser buen amigo, o tienes que tener cierta capacidad comunicativa, cierta personalidad, cierto algo. Yo no creo que todo el mundo pueda ser influencer, sino que todo el mundo es influencer en mayor o en menor medida. Sí que sé que hay gente que sabe ser mejor influencer y gente que sabe ser peor influencer, pero que al final todos lo somos en nuestro grupo de amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Al fin y al cabo todas las personas tenemos unos gustos e intentamos trasladar esos gustos a otras personas. Hay que saber hacerlo bien para que cuando estés con tu grupo de amigos y digas, oye, vamos a ver esta peli, las personas digan, vale, vamos a verla, pues porque a lo mejor las últimas veces que has elegido película has acertado. Eres mal influencer si lo que recomiendas no le gusta a nadie, porque a lo mejor tienes esa audiencia o ese grupo de amigos equivocados y deberías enfocarte en recomendar otro tipo de cosas. Pero todo el mundo es influencer y todo el mundo puede aprender a ser mejor influencer. ¿Y cómo le recomendarías que fuera mejor influencer? ¿Qué se te ocurre para empezar a monetizar esa influencia, digamos? Para empezar a ser mejor influencer, que se enfoquen en la parte de comunicación, sobre todo en storytelling, en aprender a contar historias, porque los datos concretos en algún nicho pueden tener cierta utilidad, pero la emoción al final, la historia es lo que vende. A nadie le aconsejas que se compre un coche diciendo sí, pero este tiene 124 caballos, el otro tiene 130 y este tiene no sé cuántos bares de presión. A nadie enamoras o decides comprarse por eso o por el porcentaje que tiene la tableta de chocolate. En cambio, por cómo te hizo sentir o cuando lo probaste o qué historia hay detrás de que tú llegases a probar ese coche o ese chocolate, ahí es donde sí que cambia un poco y creo que es donde hay que empezar a elaborar esa mejoría en la parte de aprender a contar historias. Y después, para empezar a monetizarla, es simplemente darle a la gente lo que quiere. Cuando empiezas a no solo trasladar lo que a ti te gusta a los demás, sino también entender cuáles son las necesidades de esa audiencia y ser capaz de trasladarlas y facilitárselas, ahí es donde empieza el tema de monetización, en no centrarse únicamente en yo soy influencer, yo hago esto, yo te digo que hagas esto, en la parte de, vale, me doy cuenta de que mi audiencia tiene ciertas necesidades y puedo trasladar esas necesidades a la creación de una solución y esa solución ofrecérsela a mi audiencia. Y aquí es donde puedes hacerlo por medio de empresas, de buscar una empresa que sea capaz de facilitar esa solución o decir, oye, pues yo mismo voy a crear esa solución para mi audiencia y ofrecérsela. ¿Y no crees que ahí pierdes cierta, no sé si genuidad o transparencia, si empiezas a recomendar cosas porque crees que es lo que necesitan en vez de que la gente se inspire en ti, digamos? Si empiezas a vender productos porque has identificado esa necesidad, bueno, vender o recomendar productos porque has identificado esa necesidad en vez de hacerlo porque es lo que a ti te funciona, sirva o no. Depende. El influencer de moda a lo mejor sí que es más por inspiración, pero al final la gran mayoría de influencers yo creo que lo que buscan es sobrepasar un obstáculo o intentar arreglar algún problema, puede ser de salud, puede ser pues a lo mejor los musicales que te enseñan a mejorar tu música, pueden ser pues eso, los de físico que te enseñan a tener una vida más sana. Al final todos intentan como mejorar o solucionar algún problema y la audiencia, al final todo el mundo tenemos problemas, sean más grandes, sean más pequeños, más iguales, más diferentes, y la gente, su objetivo en la vida es solucionar los problemas para estar más contento. Entonces yo veo positivo eso, el hecho de decir estoy siguiendo a una persona que para mí es un referente y que me quiere ayudar a resolver un problema que tengo, que para mí es importante. Yo lo tendría en alta estima a esa persona y no en baja estima. Y volviendo a los influencers de moda, yo también creo que solucionan un problema, que puede ser a lo mejor la necesidad de variedad en prendas de ropa. Y entonces tú le estás facilitando pues, unas marcas que tienen cierta variedad o que la ropa tiene unos ideales o unas normas ecológicas más elevadas porque es lo que a lo mejor buscas, o el tipo de tejido o el tipo de formas. Yo creo que también los influencers de moda resuelven problemas y no son simplemente un escaparate donde ver cosas. Vale, y ahora escuchándote esto me pregunto, si la gente no comprara
crees que los influencers se podrían mantener? Si la gente no comprara, los influencers se podrían mantener. Duda que me ha surgido de repente. Yo creo que si la gente no comprara no se podría mantener nada, porque al final es en la sociedad en la que vivimos lo que mueve todo un poco es el dinero, las ventas, etc. Entonces que es difícil que sin un consumo la figura del influencer sea relevante para las marcas. Yo creo que la figura del influencer va a ser relevante siempre, porque piensas dentro de una familia y no hay un interés económico detrás, pero sí que existe la figura de influencia de los padres sobre los hijos, etc. Entonces creo que seguirá habiendo influencers, pero ya no en un nivel como en el que estamos ahora. Probablemente sin la parte más consumista volveríamos a un influencer más antiguo, más estilo cura, médico, cosas así, que tienen una influencia, pero no hay un interés económico detrás. Lo digo más que nada porque durante la cuarentena estuve leyendo bastantes artículos y comentarios y yo misma como usuaria de Instagram me di cuenta que bajó el volumen de publicidad una barbaridad de gente que anunciaba cosas y productos y de repente era como que contaban más su día a día, sus cosas, sus problemas. Entonces muchos comentarios era de, ostras, ¿cómo has cambiado el contenido? Me gusta mucho más, me gusta mucho... Sí, mucho menos no. Era todo positivo, era como, qué alivio, estaba harto ya de ver esta marca, de esta otra marca. Entonces, eso han sido 2-3 meses puntuales. ¿Pero crees que eso sería sostenible en el tiempo? ¿Que podían inventarse ellos mismos otras cosas que no fueran solo publicidad de marcas? Yo creo que es el futuro, ya desde siempre. Yo tenía mucha más esperanza en Netflix cuando empezó, en el hecho de que al no tener publicidad, ellos, además de por la suscripción, que ganasen en el product placement, que se llama el hecho de poner pues ciertos productos, como tenían los Serrano ya cuando salían el desayuno con la leche pascual o lo que fuese. Pues mi idea de influencer es más eso, porque a veces sí que parece que son un anuncio andante o un anuncio en vida real. Sí, que todas las publicaciones tienen que ver con publicidad y dices, Dios, es que no me estás contando nada. Y yo creo que es un poco lo que tiene que cambiar y hacia dónde va a ir la sociedad, el hecho de que nadie quiere ver publicidad, que estamos un poco hartos de ver publicidad y que prefiero que si me vas a vender una crema, en lugar de salir en una foto encima de tu cama con el bote de crema en la mano, pues me enseñes cómo te la pones y mientras me enseñas cómo te la pones y me cuentas un storytelling de cómo haces tu rutina de maquillaje, me digas, yo ahora mismo estoy usando esta, que la verdad es que está genial por si la queréis probar. Y realmente estás poniendo la publicidad delante, pero no de una forma tan agresiva como mirad la nueva crema que me han regalado o que me han mandado esta marca. Y así con cualquier tipo de producto, cualquier tipo de cosa que quieras promocionar. Y Carla dice, oye, ya está. Genial. Ya es suficiente. Así que esperemos que os haya gustado, que nos dejéis la opinión de qué es para vosotros un influencer y lo que más... Y que no. Y que no también. Por favor. Y lo que más me interesa, que nos pongáis también o que nos escribáis un mensaje donde nos contéis quién es un influencer para vosotros que no esté relacionado con la moda, para que así Carla conozca a algún influencer de verdad. Que a no ver si me inspiro un poquito y cojo ideas. Exacto. Así que cualquier tipo de influencer que tengáis, que sigáis, que digáis, oye, pues este no tiene nada que ver con moda y no sé por qué Carla no lo conoce, pero que lo siga ya. Así que dejádnoslo en comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.